Me encanta el mundo en la iglesia. Si el mundo entra a la iglesia es porque encuentra algo que le identifica, una identidad. La identidad con el Creador. Alguien que no le juzga, alguien que no le cuestiona. El mundo en la iglesia, un factor muy sectorial para muchas iglesias, diciendo no te mezcles con el mundo. Castigado muchos hermanos, muchos oidores por supuestos santos, injuriándoles de una forma, esa forma de vestir, esa forma de hablar, con la famosa frase, trajeron el mundo a la iglesia. Hoy vengo a predicarte, hoy vengo a hablarte, decirte que deje que el mundo entre a la iglesia. La iglesia es un refugio, la iglesia es casa de pan, es abrigo no solamente para el alma, la iglesia es lo mejor que le puede pasar a la sociedad. En el mundo no haya perdón, en la iglesia sí. En el mundo no haya satisfacción, en la iglesia sí. No juzguemos cómo lleguemos a la casa de Dios. La iglesia no es un sitio para correctos, no es un sitio para santos. La iglesia es un lugar para el pecador. La iglesia es un lugar para el que no encontró un rumbo. La iglesia es un lugar para aquel que no encontró un ancla donde aferrarse. En el mundo no encontró agua para limpiar sus actos, pero sí en la iglesia encontró agua y encontró agua pura. Deje que el mundo entre a la iglesia. No seamos egoístas, démosle la oportunidad como un día nos la dieron a cada uno de nosotros. Nos metemos en medio de esta cuestión y de esto se trata el mensaje, en medio. Nos metimos en alguna etapa de nuestra vida, vamos a simbolizar el alta mar. Dicho sea de paso, hoy el pasaje va a tratar de eso, de aquel alta mar, donde Jesús, sus discípulos entraron a aquella barca y sucedieron algunas cosas. Y hoy quiero llevarte a esto. ¿En medio de qué estamos? Yo sé que hay personas que están en medio de saber lo que dice la palabra de Dios y obedecer, o ver realidades que son superficiales que aquí también están escritas. Hay gente que está en el medio hoy de elegir el bien o elegir el mal. Hay gente que hoy vino a este lugar, quizás como quien te habla, estar en medio de lo que parece que es correcto, y estás ahí en una cuestión de cosas, una cuestión de situaciones, de preguntas, sin llegar a respuestas. En medio, estos discípulos estuvieron en medio de una tormenta. El evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 35, habla una historia muy hablada, muy predicada entre los cristianos. Pero hoy Dios nos va a llevar a un enfoque totalmente diferente. Y nos va a poner una situación como las que leí en la introducción, como las que les expresé en la introducción. Dejemos que el mundo entre a la iglesia. Nos traumatizaron quizás por mucho tiempo, diciendo que el mundo no tiene que entrar a la iglesia. Usted no tiene que amar las cosas del mundo, pero tiene que dejar que el mundo entre a la iglesia. La iglesia no es para gente con la aureola en la cabecita. La gente no es para correctos, no es para santos. La iglesia es para gente como vos y yo, lleno de errores, lleno de pecados. Y llegamos aquí y somos transformados por el poder de la palabra que predicamos. Este evangelio que no avergüenza porque es poder de Dios. ¿Cuánto dicen? Dice el evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió ¿a qué? Al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo ¿qué? Grande bonanza.
Y les dijo, el verso 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se hablaban, se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén a la Escritura, amén a esta palabra. ¿Puedo decir amén, iglesia? Una crisis es un evento sobre el cual nosotros no tenemos control. Y hoy vas a escuchar mucho crisis, tormenta fuerte. Voy a hablar sobre ciclón, vamos a compaginar ahí algunas cosas. Pero cuando llegan las crisis, nosotros muchas veces perdemos el control. Perdemos el control, por ejemplo, de la edad. Hace unos días atrás, no muchos días, hace poquitos, estuve sentado frente a un médico y le fui a contar algunas cosas que me acontecían. Entonces, ¿viste esa mirada del médico que se pone el anteojo acá en la punta de la nariz? Está escribiendo la receta y te mira así. Y me dice, ¿qué edad usted tiene? Una cosa ya que te pregunte la edad ya es catastrófico. Y lo segundo, que te llame de usted, estamos en el horno. Entonces él después se dio cuenta, porque el paciente reacciona, así, ¿por qué me trata de usted? ¿Qué? Entonces él me dice, no, hay personas de 24, 25, 26, 27, pasan lo que usted ya está pasando. Y otra vez me vuelve a decir usted. Pero me di cuenta que hablando con el médico, pues hablamos algunas otras cosas, que uno no tiene el control de la edad. Si cumpliste años hace un mes y ya tenés un mes menos para cumplir el otro año. Y pasa el tiempo y pasa el año y está llegando y llega el día de que todo el mundo te le mandan globitos y aplausitos, feliz cumpleaños. Algo que no puedes controlar, algo de decir, no, Señor, ahora en el nombre de Jesús retengo los años. Imposible. Así pasa cuando llegan las crisis, esas tormentas que se levantan. Nosotros teníamos pronósticos ahora en estos días que se iban a levantar grandes vientos, grandes tormentas. Hay pueblos aledaños a Oberá que cayeron un fuerte granizo. Nadie puede controlar, nadie puede decir que esto viene porque está pronosticado y es así la naturaleza. Pero toda crisis tenemos que saber que provoca cambios. Y quizás como una frase al mensaje, en medio, pero descansando en medio de esa tormenta. Y hoy si estás acá es porque viniste a buscar algo de Dios, no algo profesional, no viniste a buscar errores, no viniste a buscar, no sé, quién vino, quién no vino. Viniste acá a buscar una palabra de Dios. Y seguramente si estás pasando por una crisis o estás por entrar en una crisis, este mensaje, esta palabra, te va a animar a que puedas siempre descansar en la presencia del Señor. Descansar, del diccionario, dice esta frase pausar, el significado es pausar. Pero del griego viene hipuloido, que es aquietar la marcha. Aquietar la mancha. Si vas a estar en Dios, si te destinaste por seguirle a Dios, por seguirle a Jesús, ser un cristiano, ser un hijo de Dios, el descanso nunca es no hacer nada. Quizás llega un momento que Dios se te cruza con un mensaje como el de hoy, que tengas que hacer hipuloido, aquietar la marcha. Pero del hebreo hay una descripción que es nuitaj. Es reposar o descansar en lo que permanece. ¿Y cómo Dios nos redireccionó si queremos equilibrar con el mensaje del domingo pasado? Hay gente que confía en su roca, que es el plazo fijo, el dólar, la bolsa, el gobierno, el país en donde está. Dice, yo me voy de Argentina, me voy a tal país porque allá ese país que es seguro. Pero Dios hoy nos lleva aquí en Argentina, que vos y yo que le creemos a este país y creemos el lugar donde nacimos y creemos que hay un propósito de Dios. Dios nos dice, hey, nuitaj, tenés que reposar en algo que es perdurable, en algo que permanece. Entonces hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a esto. En la turbulencia que se encuentra tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus padres, tu economía, lo que fuera. Dios te invita a que puedas aquietar la marcha, puedas reposar en algo que permanece. Todas las crisis, todos los procesos son siempre un momento, un tiempo. En el proceso tenemos que entender tres cosas. Número uno es cómo vos te ves.
cómo te ven los demás y quién realmente sos. Para eso están los procesos, para eso están, el proceso generalmente le equivalen a un desierto. Entonces hoy vamos a llevar a esta charla, a este mensaje del Señor. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me veo? ¿Qué me ve la gente? ¿Me ve depresivo? ¿Me ve inquietante? ¿Me ve preocupado? ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo ven mis hijos, que soy padre? ¿Cómo yo veo a mis hijos? Pero en este proceso, en estas crisis, Dios nos establece y nos dice, hey, yo quiero mostrarte de realmente quién sos y quién soy yo a través de tu persona. En medio. Una crisis, te dije hoy, que es semejante a una fuerte tormenta o un ciclón. Es algo que se levanta, que usted y yo no tenemos cálculo, no perdemos el control. Hay personas que en sus vidas se han levantado en medio de las crisis. Hay personajes aquí en la Escritura que se han levantado en las crisis. Entonces, algunas cositas, algunos detalles. Cómo manejes las crisis en el proceso de cambios determinará si tendrás éxito o no. Tu habilidad de manejar este cambio que te está ocurriendo como producto de esto que estás viviendo es lo que determinará si obrará para bien o para mal. Pero si estás en Dios, vuelvo a decirte que siempre lo que Él te va a hacer pasar no va a ser para hacerte morir, no va a ser para hacerte quedar. Siempre te va a ser para levantar. ¿Cuántos dicen? Las tormentas son crisis que siempre se están moviendo. Y a mí me encanta cuando todo el tiempo algo se mueve. Es decir, que está vivo. Es decir, que hay algo que nos tiene que inquietar. Es preocupante cuando vemos personas, vemos quizás a alguien de los allegados que está quieto todo el tiempo, no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de dormir, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de nada. Algo le está pasando. Entonces, una fuerte crisis, una fuerte tormenta, como le pasaron a los discípulos, siempre se está moviendo y eso es bueno porque Dios se quiere glorificar, en este caso que leímos en Marcos 4. Una tormenta se levanta y arranca todo aquello que es débil. Entonces hoy la pregunta es, si está viniendo una crisis, si está viniendo una tormenta, es decir que va a quitar todo de nosotros aquello que es débil, aquello que está más o menos. Decime si no, cuando vinieron crisis no te fuiste a orar rápido. Decime si no que cuando te llegó ese diagnóstico, esa receta médica, ese comunicado, estabas orando siempre, pero en ese momento llegaste a algo. Decime si no tuviste un accidente y en ese momento no te pusiste a orar. Quizás nunca le diste bolilla a la oración en un momento de un viaje, pero pasó algo, comenzaste a orar, comenzaste a buscar de Dios. Estás notando algo en tus hijos, estás notando algo en tu físico, estás notando algo en tu salud. Esa crisis que viene, porque viene a sacarte aquello que es débil, aquello que no te provocaba orar, no te provocaba, no sé, a animarte, a congregarte, a servir a Dios. Bueno, ahora te lleva a orar. Entonces que en esta tarde lo que Dios nos ministra, lo que Dios nos habla, podamos entender que las crisis siempre nos van a llevar a un escalón más, nos van a llevar a creer un poco más a Dios. Cuando una crisis está pasando, es porque está para llevarse todo aquello que está podrido. Todo aquello que pareciera ser, wow, qué familia próspera. Wow, qué iglesia próspera. Pero quizás su fundamento eran cosas superfluas. Quizás su fundamento estaba sobre la arena. Llegó una primer tempestad y se destruyó todo. Una cosa es ver con nuestras perspectivas y una cosa es ver lo que realmente somos. Los procesos sirven para eso. Dios nos envía procesos para saber de qué estamos hechos, de qué se vale nuestra fe. La fe no está para ser caratulada en los momentos bonitos. Porque cuando tenemos dinero, pareciera ser que no necesitamos a la fe. Nos piden, vamos a hacer un viaje como familia. Y bueno, tenemos ahorrado, tenemos esto, tenemos más o menos, tenemos aquella tarjeta de crédito, tenemos aquello sin usar. Listo, pareciera ser que la fe en los tiempos buenos, ¿para qué? Pero la crisis, los procesos, nos enseñan de qué sirve y para qué sirve la fe, de aferrarnos en Cristo. Y vuelvo al título del mensaje, en medio. Quizás hoy tenés dinero, quizás estás bien con tu pareja, estás bien con tus hijos, te va todo bien. Y voy a decir, ¿qué cuerno hago acá? Y estás en medio.
Pero quizás Dios te viene a adelantar un mensaje a través de este mensaje, que va a llegar algo a tu corazón. Porque Dios ve que hay una devoción, ve que hay un servicio, pero quizás le dejaste el 50%. Yo hasta acá sirvo, hasta acá es donde tengo el tiempo, hasta acá donde estoy, no quiero perder mi familia, quiero esto, quiero aquello. Pero Dios requiere algo más, porque hay niveles en Dios que Dios necesita otra versión de nosotros. Hay niveles en Él que Él está esperando otras cosas de nosotros, porque desde el vientre de nuestra madre, Jeremías habla que Dios nos escogió y nos tomó un diseño para algo específico en esta tierra. Quizás el diseño de Dios no es que estés en Oberá, sino que te entrenes en Oberá, porque hay una tierra, hay una nación, hay un pueblo, hay una familia que te está esperando con un mensaje específico que está en el propósito de Dios. Quizás el propósito de Dios no es que estés sentado allí, sino que pastorees una iglesia. Y hoy te trajo acá, te está llenando una palabra, te está llenando una visión para que vayas y puedas comenzar a entender que Él te está llamando, que Él te está hablando. Y estás en medio. ¿Qué hago? Tengo un buen trabajo, tengo un buen pasar, tengo una buena iglesia, estoy bien. Y resulta ser que ahora viene algo que me va a inquietar. Los discípulos con Jesús estaban bien. Había ministración, había milagro, había comida en abundancia, había multiplicación. Y se le ocurre a Jesús dar esta frase: vamos a pasar al otro lado. Y en ese transcurso del pasar es una aventura. Todos queremos ir a un campo misionero. Pero quizás en el medio de ese campo, de ese viaje al campo misionero, nos topamos con una tormenta, nos topamos con una crisis. Y estamos en medio, como dijo Israel ahí en el medio del desierto. Si sabíamos que esto iba a ser así, nos hubiéramos quedado en el desierto. Preferiríamos ser esclavos. Preferiríamos el dolor. Y ahora estamos en medio, no estamos ni en la tierra prometida, ni estamos... Y hoy Dios se te cruza con una palabra. Cuando terminan las tormentas, cuando terminan las crisis, todo lo que pudo haber sido movido, se movió. Todo se movió. Ya sabes lo que te queda, lo que hay. Hoy Dios vino a mover tu corazón. Quizás estás sacudiendo un poco y hay cosas que sentís que se te están cayendo. Orgullo, no sé, arrogancia, personalidades, razones, lógicas. Dios no va a venir a llamar a este que está santito, a este que nos faltó un solo domingo en la iglesia. Dios no va a venir a llamar a ese. Dios va a venir a incomodar a aquel que está medio rebeldón también. Aquel que se está haciendo indiferente, mirando para otro lado, cuidando las ovejas del suegro, escapándose de algo. Quizás hay gente que viene a la iglesia para escaparse de la casa. Se te cruza Dios. Y estás en medio, ahora tenés que decidir. Y todo aquello que tenías como conocimiento, ¿no? Yo tengo mi posición, yo voy a estudiar esto, yo voy a estudiar aquello, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Tengo pensado este año casarme. Y ahora Dios se te cruza con una palabra y te está ministrando y te provocó una crisis. Pasemos al otro lado. Cuando terminan las tormentas, todo lo que fue movido se mueve. En este proceso que estás pasando, tenés que ocuparte en estar, como hablamos el domingo anterior, en estar sobre la roca, que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen? Es necesario, iglesia, más que nunca estar en Dios. Es más que nunca estar en Dios. Viste que siempre te digo y te digo con amor, hey, de verdad, agarrá la Biblia. Lee algo Dios te tiene para hablar en la semana. Algo Dios te tiene que decir en el día. Es necesario estar cerca de Dios. No esperes un profeta. A ver, busco en YouTube, profeta tal, a ver qué me dice, a ver qué dice. Está acá en la palabra, me tomo un tiempo, voy a leer, voy a meditar, a ver qué Dios me dice, a ver qué me dicen los profetas, a ver qué me dicen los salmos, a ver qué me dicen los evangelios. Sostener los principios. ¿Los principios dónde? Los que están en la escritura, principios de oración, principios de ayuno, principios de palabra, principios de congregarme, principios de amar al prójimo, principios de perdonar. Porque quien transgrede principios cancela promesas de Dios. Entonces mucho se habla entre la jerga de los cristianos, pero yo estoy diezmando, yo me estoy congregando.
Pero quizás hay principios que estás transgrediendo. Quizás estás en adulterio, quizás estás pensando en fornicar. Quizás tu mente está en pornografía, tu mente está en qué trampas puedo hacer ahora. ¿En qué negocio turbio me puede salir algo más fácil? A buscar la línea más chica. Quien transgrede principios cancela promesas de Dios. Y Dios tiene todas las promesas ahí establecidas, ya dichas para la iglesia. Ya están escritas en el libro de la vida, están escritas las promesas, pero están retenidas porque estamos transgrediendo quizás algunos principios de la Escritura. Quizás no somos bendecidos, quizás nos falta sanidad, nos falta un milagro de Dios porque no abrimos la Escritura cuando dice, hey, yo sano tus rebeliones, hey, yo sano tus heridas. Y quizás sos un adolescente que te cuesta definir qué vas a hacer. En todas las etapas de la vida siempre es complicado estudiar. Ahora hace un par de meses comencé a estudiar el hebreo y es complicado, tenés que tener un tiempo, tenés que sacar la cabeza, tenés que rendir un examen, tenés que escucharle al profesor ahí en el lado del Zoom. Y como adolescente quizás ahorita, ¿qué elijo? ¿Qué voy a estudiar? No, contador no, médico no, vago sí. Está en la Escritura, no transgredan los principios. Porque está en la Escritura acá que hay promesas que Dios nos va a ayudar. Que Él tiene un camino vivo, un camino agradable para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen? Todos los hombres y mujeres que Dios utilizó en la Biblia fueron forjados después de una crisis. Somos creados para afectar el lugar en donde estamos. Somos creados para afectar esa empresa donde estás trabajando. Vos tenés que afectar, algo tiene que pasar ahí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén? Levante su mano y al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, tu presencia ahora ministra, oh Dios, en lo que va a este sermón, oh Dios. Señor, fuimos creados para afectar el lugar en donde estamos, oh Dios. Nos pusiste con un llamado, Dios. Y si estamos en esa empresa, quizás somos mal pagos. Y por alguna curiosa razón todo este tiempo no nos sacaste de allí, es porque estás esperando que nuestra vida afecte a los demás. Padre, hoy la unción de tu Espíritu se derrama sobre este lugar, oh Dios. Si hay gente que está aquí, Señor, en medio de esa crisis, en medio de esa tormenta que se levantó y no encuentra respuestas, solamente razones y lógicas, Padre, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestras percepciones, oh Dios, para tratar con nuestras vidas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Quizás haya varones aquí que están en medio de la juventud y en medio de ser adultos. Hoy trata con su corazón, trata con su vida. Hay mujeres, Señor, que quizás están en medio de terminar una etapa de mujer y comenzar otra, oh Dios. Hoy tu Espíritu Santo, Dios, trae paz en esa crisis, oh Dios. Quizás haya chicos que están en medio hoy, Señor, que no llega el prometido, no llega la prometida, oh Dios. Hoy está en medio hay una crisis en su mente, en su corazón. Hoy, Señor, derrama liberación sobre ella, sobre él, oh Dios. Señor, derrama, Señor, una palabra precisa, concisa, oh Dios, ahora, para afectar la vida de ese muchacho, que no se adelante a los tiempos, que hay un propósito, hay un diseño marcado desde la eternidad, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen? Estos muchachos en medio de esta crisis tuvieron que trabajar con dos cosas: mentalidad y percepción. Al levantarse la tormenta, los discípulos entraban ¿en qué? En crisis, en caos. Y permitieron que el problema arropara sus vidas, afectara sus vidas.
Es como que vino la tormenta y la tormenta le habló y dice, ahora yo me empodero de esa barca. Es como que venga la crisis y diga, ahora yo me empodero de tu matrimonio, yo me empodero de tu casa. Y sabiendo ellos que Jesús, ¿dónde estaba? En la barca. No sabían hasta entonces que Él estaba durmiendo. Las crisis llegan y nosotros muchas veces entendemos, sabemos que Jesús es milagroso, que es Señor de señores, Rey de reyes, pero pareciera ser que por eso no le queremos molestar. Y cuando vamos a Él, resulta ser que Él está muy tranquilo. Él aquietó la marcha. Y a mí me encanta en esa barca, Jesús se durmió porque le vio a los discípulos muy valientes. Muy de la unción del domingo. Y resulta ser que se encontraron un lunes o un martes, vino una crisis, ellos están muy inflados y vamos a cantar alabanza y vamos en el no. Y le dejaron a Jesús a un costado. Si esa crisis que hoy, por alguna curiosa razón, entró y vos sabés que sos una hija de Dios, sabés que sos un hijo de Dios, no te olvides que Él está ahí en tu casa. Un cuadro increíble, ellos le encuentran a Jesús durmiendo y le reclaman. Claro, porque Jesús vio que ellos podían aparentemente solos. Entonces Él aquieta. Cuando nos llegó el agua al cuello, ¿qué hacemos? Jesús, ¿no te das cuenta lo que nos está pasando? Alguna vez orando se me escapó eso. Jesús, ¿no te das cuenta que soy el pastor de la iglesia? Como que Él por eso me tiene que contestar. ¿En medio de qué estás? Dice que uno sabe por lo que sabe, pero también es revelado por palabra de Dios. Pero yo siento que hoy hay gente que está en medio de situaciones que sabe que está mal, pero estoy ahí. Bueno, salí de ahí. Salí de ahí. Sé que puedo hacer esto y estoy en medio, pero ¿qué va a decir mi mujer? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir ahora mis amigos? Che, pero este no era el sinvergüenza los asados, el que se escapaba antes de pagar. Y ahora, estás en medio de algo. Qué hermosos son estos procesos. Esos procesos cuando llega a tu casa el primer hijo, donde todo cambia, donde vos querés dormir esa noche plácidamente, cucharita, y no se puede. Un mensaje alentador para los que están embarazados y pronto van a tener hijos. Cada 2 horas y llora y sí, ¿qué? Esos procesos cuando estás acostumbrado a vivir solo, definís solo como a las 2, como a las 1, como para allá, me baño, no me baño. Y ahora te casaste, había sido que hay que bañarse todos los días. Quizás estés en un escenario donde tenés que dejar que Dios mire esa plataforma a las perspectivas de Dios, a su mentalidad. La Biblia dice que sus pensamientos no son ¿qué? Nuestros pensamientos. Quizás en esa barca, en esa turbulencia que ahora deja que Dios mire a las perspectivas de Él. Y donde vos crees que ya no hay solución, no hay una salida, te vas a hundir, Dios dice no, es una plataforma especial para que yo me glorifique. Pero Él quiere ver un corazón total y absoluto rendido a Él. No sirve hacer mucho para Dios. Oiga, voy a repetir, no sirve hacer mucho para Dios. Sirve hacer todo para Dios. Todo para Él. No es cuánto mucha ofrenda, cuánto muchas ventanas compré, cuánto mucho esto, cuánto mucho el alimento, cuánto. No sirve lo mucho. Dios está esperando todo.
Te voy a dar algunos principios para manejar esa crisis. ¿Lo querés recibir? ¿Querés recibir? Principio número 1, tenés que tener una convicción de tu identidad. Si sos un hijo de Dios, tenés que saber a quién estás sirviendo. El viernes en la reunión de oración hablé, tenemos que saber y reconocer la autoridad de a quién vamos a orar, de a quién le estamos sirviendo, de quién está en nuestro hogar, de quién está en nuestra barca, de quién está en nuestra empresa, de quién está conmigo en la universidad. Entonces, convicción de identidad es cambiar la manera de ver las cosas. Ellos fueron y le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? Y Jesús se paró y con 2 o 3 palabritas reprendió el viento, reprendió el mar y hubo grande bonanza. Alguna vez les prediqué esto. Ellos hubieran dicho esto lo mismo al viento, que se callara, que se enmudeciera, porque Jesús estaba en la barca descansando. No molesten a Jesús. Es cambiar de ver las cosas. De vivir un poco más, de vivir un poco menos por lo que ves y vivir un poco más por lo que Dios ha dicho. ¿Está bien? Repito, de vivir un poco menos por lo que se ve y vivir un poco más por lo que Dios ha dicho. Viste que la realidad de verdad en nuestro país está medio complicado la cosa. Desde que yo tengo noción, siempre estuvo complicado. No se ven buenos horizontes. Y eso es lo que se ve. Hoy si tu hijo está estudiando ingeniería, ¿y qué? ¿A quién le va a hacer ingeniería? Está estudiando contabilidad, ¿y a quién le va a hacer la contabilidad si todo el mundo se va a poner a no facturar si es menos problema? Quizás tenemos que dejar de ver un poco por lo que se ve y escuchar un poco por lo que Dios dijo sobre nuestra nación. Y siempre declaramos las promesas que Dios dijo sobre nuestra nación, sobre el lugar donde están nuestros pies, sobre el lugar donde vivimos. Hay cosas que Dios ha dicho y en eso nos aferramos, en las promesas del Señor. ¿Cuánto dicen? Dios te enseña un principio, el poder del enfoque. ¿Te acordás, Pedrito? Pedrito estaba con sus amigos de pesca y aparece una especie de fantasma caminando ahí sobre el mar. Y siempre todos los Pedros son los primeros. Cortar orejas, los primeros. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine. Entonces cuando él comenzó a caminar sobre las aguas, él tenía un enfoque. Diga conmigo, un enfoque. ¿Cuál era su enfoque? Jesús. Y quizás venís un domingo y te agarrás el coraje. No, hoy en el nombre de Dios voy. Y te vas. Y te va bien. Pero resulta ser que alguien te dijo, no, eso no va a funcionar. No, si ya el vecino probó. Y quizás te cruzás con tu vieja hablando y decís, che, me voy a este enfoque. No, si tu viejo ya probó eso cuántas veces y nunca resultó. ¿Qué pasó con Pedro? Comenzó a ¿qué? A hundirse. ¿Por qué? Porque perdió el enfoque. No es por lo que ves, sino por lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen? Conocer lo que te está tocando vivir. Desmenuzarlo, analizarlo. A mí, de verdad, aprendí en el pastorado en estos 10 años, aprendí a amar los problemas. Es una locura. Porque si hay algo que el Señor me enseñó, es la paciencia y saber que todo lo que se presenta como problema en Él son resueltos. Si fuera por nuestra mente, si fuera por nuestras lógicas, si fuera por nuestra experiencia, no funcionaría nada. Pero un problema te sirve para seguir creciendo, para seguir avanzando, para aumentar nuestra fe. Hay una frase que se escucha mucho por ahí o se ve mucho por las redes sociales. Fe no es negar la realidad, sino que fe es creer que Dios hace posible los imposibles, ¿sí o no? En eso es la fe. No negamos la realidad, no negamos lo que nos está pasando. Si estamos mal, sí estamos mal. Vamos a reconocer, vamos a llegar a Dios. La fe es la garantía que sin importar lo que se levante, Dios estará para darte la victoria en todo. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos creen que Dios te da la victoria? ¿Cuántos creen que Dios te da la victoria? Como esta tarde, 2 por 1. Qué bueno que están estas sillas de azul y amarillo. Para algunos es de consuelo.
Dios te levante en fe, iglesia. Dios te levante en fe. Estás en medio. Y hoy es jugarte o jugarte por la fe. La fe nunca es probada en tiempos buenos. La fe siempre va a ser probada en los tiempos de ahí. Ahí está. Cierro con esto. Algunos beneficios de superar las crisis. Aprendemos a vivir confiado en Dios. Levante su mano derecha al cielo y diga: aprendo a vivir confiado en Dios. Las crisis te templa el carácter. Hay un código de bendición y en la crisis te enseña: la adversidad es el código de esa bendición. Te convierte en una persona con vistas, mirando el problema de arriba, no de abajo, con vistas de águila. Porque Isaías dice: si puedes caminar, puedes correr, pero solamente por la gracia de Dios puedes volar sobre las circunstancias. Nos da otra perspectiva, nos da otra visión. Estás mirando de arriba y dices: wow, mirá, todos están en tormenta. Donde todo se ahoga, donde todo se frustra, Dios te prospera. Dios bendice a sus hijos. Y lo hemos vivido, lo hemos palpado. En medio de esta pandemia, donde todos se frustraban, donde todos retenían, donde todos se escondían, los hijos de Dios prosperaban, los hijos de Dios prosperaban. ¿Por qué? Porque confiamos en ¿quién? En Dios. Esta crisis de año y medio nos ayudó a vivir confiando en Dios. Juan 6:36. Jesús está en una reunión como la de hoy. Estaban hablando de un tema de la comida. Estaban hablando de un tema de lo que había acontecido. Y uno de los discípulos, que es Pedro, aquel que caminó sobre las aguas, dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes qué? Si tú tienes qué. Porque Jesús le dijo: hey, si ustedes también quieren irse, porque los discípulos se encontraron en una situación de estar en medio, o van tras la prosperidad, o van tras lo que es vida, tras lo que permanece, tras lo que se refleja en vida eterna. Escríbeme ahí: palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y hoy estás en medio de algunas cosas. Y seguramente te preguntas: ¿a quién vamos? ¿Vamos al psicólogo este lunes? ¿Vamos al médico? ¿Vamos al médico? ¿A quién iremos? Del original viene que es alguien tan confiable llamado Jesús que solo a Él podemos acudir. ¿A quién iremos? Palabras de vida eterna, Dabarim Yamin Olam, del hebreo, Dabarim Yamin Olam. Nunca nadie supera las palabras que puede tener Jesús. Nunca nadie supera las palabras que puede tener Jesús. Querida iglesia, ahí, palabras de vida eterna. Si querés permanecer, si querés crecer, si querés tener éxito, ahí está, palabras de vida eterna. 3, 2, 1, diga conmigo. Dale un aplauso a Jesús. Glorificale a Dios. Presencia de Dios. Cadenas se rompen. Presencia del Espíritu de Dios. Dios lo creemos porque hoy vemos. Presencia de Dios. En este lugar. Presencia de tu Espíritu, Dios. Muertos se levantarán. Gigantes se derrotarán. Aleluya. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en milagros. este lugar. Hay un mover.
¿Cuántos confiesan y declaran que hay un mover de Dios? Vine hoy por Vamos, estás en medio de creer o irte como llegaste. aquí. Pero hay un mover del Espíritu que te lleva a moverte, que te lleva a creerle. Hoy me entrego a Presencia del Espíritu. Vine Aleluya. Muévete, muévete, Señor, en medio de nuestro corazón. Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Dios se está moviendo? Dios se mueve. Las aguas
se agitan. Vamos, llegan los Bartimeos ahí a buscar sanidad. Se mueve, se mueve. Tu presencia, Jesús. Sana a los enfermos, Señor. Quita toda dolencia, enfermedades crónicas.